A partir de esta situación se han producido los incendios de las viviendas, del cual las empresas forestales y vuestro gobierno omiten sus responsabilidades. Por tanto, los mapuches exigimos una reparación por el daño causado en el ámbito ecológico, la destrucción de la biodiversidad, la destrucción de los ecosistemas. En definitiva, exigimos el cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales que el Estado de Chile ha suscrito en materia medioambiental y que hasta el momento no ha cumplido. Segundo, los mapuches reafirmamos el derecho a la restitución de las tierras usurpadas. Tercero, exigimos un diálogo de buena fe basado en una agenda común, deponiendo la unilateralidad, la domesticación y el colonialismo con el denominado Plan Impulsa. Temuco, Guaymapuche, jueves 21 de febrero de 2019. Gracias. Marcelo, ¿quería reunirse con el presidente y entregarle personalmente tal vez una carta? Mire, creo que las condiciones no están dadas para que nosotros de nuevamente conversemos con el presidente, pero sí hay una situación súper compleja en la región. Por lo tanto, hoy día, de que venga el ministro del Interior y venga el presidente mismo acá y no pueda conversar con nosotros y esto se vuelva a acercar, creo que no existe la disponibilidad para que el gobierno pueda conversar. Pero tampoco nosotros vamos a mandar a la siga del presidente para poder conversar, porque estamos en nuestro territorio. Por lo tanto, nosotros seguimos demarcando el territorio, seguimos recuperando nuestras tierras, ya que no haya ningún mapuche más muerto. Mi hijo Camilo Catrillanca ha muerto en manos del Estado. Por lo tanto, hoy día le exigimos al Estado que pueda reconocer de que ellos han fallado frente al pueblo nación mapuche. Marcelo no está en condiciones para que él pueda ir a otros países y además a involucrarse donde hay un Estado de hoy día casi de excepción. Ya acá en Chile creo que está muy mal el país para que el presidente en este momento pueda salir a darse un día de viaje. Creo que acá hay que solucionar el problema de casa y después el presidente podrá salir a otros países a visitar. Hoy día en la mañana la SOCO pidió que haya mayor presencia militar en la región. Dicen que están desprotegidos, ellos lo plantean de esa forma. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, yo creo que acá hay una tranquilidad hasta cuando llegaron los carabineros. Acá la violencia existió de que hubo la pacificación de la Araucanía y donde hubo una intervención militar. Creo que eso se sigue repitiendo, por lo tanto nosotros estamos tranquilos porque nosotros nunca hemos dicho de que estamos militarizados. Creo que había una paz hasta que pasó lo que pasó con la pacificación de la Araucanía. Don Marcelo, ¿qué le parece de que el presidente diga que hay terrorismo y muchos dicen de que él viene de vacaciones acá? ¿Qué le parece eso? Acá el Peña Barjón. Dígalo usted. Bueno, a ver, el asunto es que, como dice el Peña y Marcelo, la práctica del Estado no ha cambiado de la Constitución, desde la confiscación de nuestro territorio. Por lo tanto, el terrorismo de Estado siempre ha existido y sigue existiendo. De tal manera es que nosotros, la manera de encontrar un entendimiento, hemos promovido una agenda y le hemos planteado desde ahora, desde marzo, al Poder Legislativo a crear una comisión de esclarecimiento histórico mapuche en el cual aborde todos los asuntos, materias que hoy día el Estado es responsable por la situación en que hoy día se encuentra el pueblo mapuche, y de ahí entendemos todo que se deriva, todos los actos que hoy día el Estado sigue practicando en contra de nuestro pueblo mapuche. La presencia militar en la Araucanía, Galvarino, ¿de qué sirvió finalmente? La presencia militar es una práctica, claro, de lógica del Estado, de la dominación, del sometimiento, de la humillación a un pueblo que reivindica su derecho. Ellos tienen su lógica y por lo tanto se contrapone con lo que nosotros planteamos, la libertad de vivir en paz y en armonía con nuestro entorno, con nuestras comunidades y con nuestros habitantes. Marcelo, en la mañana estuvo el general director de Carabineros, dijo que estaba dispuesto a dialogar con ustedes. Mire, yo creo que el general director de Carabineros no es quien para que pueda dialogar con nosotros. Acá es el responsable, el presidente de la República, el ministro del Interior, porque, bueno, ni tampoco el ministro del Interior, porque ha perdido credibilidad por las mentiras que inventaron con la muerte de Camilo, pero sí, yo creo que nosotros tenemos una agenda súper acotada para entregarle al presidente, entonces la idea es que pueda recibirnos las cartas y a futuro podamos conversar con él cuando ellos estén en condiciones y nosotros también como pueblo nación mapuche. ¿Tiene disposición entonces a reunirse hoy día con el presidente? Mira, nosotros estamos en total disponibilidad para poder conversar con quien sea, con el presidente. Me gustaría que Piñera ha visitado aquí la novena región y está en condiciones, dice que va a ir a Venezuela a apoyar
a esos países. Y creo que aquí hay una gran deficiencia de agua. Lo salía recientemente en el diario Austral, 18.000 familias sin agua en las comunidades. ¿Y por qué no solucionamos los problemas primero locales, en casa, y después, posteriormente, los problemas extranjeros? ¿Tu nombre? Quería solamente decir eso, Eduardo Cayupe. Vamos a entregar una carta, vamos a esperar y a ver si nos dan el permiso para entregar la carta. Marcelo, y ¿ustedes ahí... hicieron alguna gestión? ¿Van a recibir? Ya, perfecto. ¿Van a ser recibidos? No recibió la carta. No, no vamos a recibir. Hay un lugar habilitado por allá, por el otro lado. ¿Por dónde? Por acá. ¿Van a hacer entrar por acá? ¿Vamos por ahí? No, pero y aquí. Pero o sea, aquí se puede. Por allá. Ábralo, señora, ábralo. Por el otro lado. Para no demorarnos más. Lo vamos a demorar a dar la vuelta. En estos momentos, Convergencia Mapuche, con don Marcelo Catrillanca a la cabeza, entregan o tratan de entregar una carta aquí en la Intendencia. Se le está permitiendo el paso en estos momentos. Solamente como una delegación, señor, déjeme pasar de una delegación. Señor, nosotros venimos una delegación. Por eso. Vienen son una persona, no pueden autorizar las tres personas. Por eso, señor, ¿y cuánto hay ahí? Ya, pues, Ahí está la carta. Bueno, Marcelo Catrillanca con Galvarino Reimann y otro Peñi logran entrar a la Intendencia a entregar esta carta, producto de la visita de Sebastián Piñera acá a la región.